¿Recuerdas cuando el olor a leña llenaba la casa y el desayuno empezaba con el chisporroteo del comal? Antes de las licuadoras, las estufas modernas y los recipientes de plástico, la cocina mexicana era un universo vivo hecho de barro, humo y paciencia. Hoy vas a descubrir 25 cosas raras de las cocinas mexicanas que han desaparecido en la mayoría de los hogares. Quédate hasta el final, porque te voy a contar un objeto muy especial que pocos recuerdan y que fue el corazón silencioso de muchas cocinas mexicanas. Fogón de leña. El fogón de leña era el corazón de la cocina mexicana. Sobre 3 piedras o una base de barro, se colocaban las ollas y el comal mientras el humo subía lento y llenaba el techo de palma. El fuego se encendía con ocote y un soplido que avivaba las brasas al amanecer. Durante siglos fue el centro de la vida familiar. Allí se cocinaban frijoles, tamales y atoles, que daban calor al cuerpo y al alma. El fogón era también un símbolo de reunión donde se contaban historias mientras se movía la cuchara de madera. Con la llegada del gas y las estufas modernas comenzó su despedida. Hoy sobrevive en cocinas rurales y en recuerdos que huelen a humo y maíz recién hecho. En él ardía algo más que leña. Ardía la identidad misma del hogar mexicano. Comal de barro. El comal de barro fue la base de la cocina tradicional mexicana. Se hacía a mano con tierra y agua y se colocaba sobre el fuego para cocer tortillas, chiles o semillas. El calor se distribuía parejo y el olor del maíz tostado marcaba el inicio de cada comida. Desde tiempos prehispánicos, acompañó a las familias en todo el país. Su superficie porosa guardaba los sabores y las historias del día anterior. Cada tortilla inflada sobre el comal era un pequeño milagro cotidiano. Con el paso del tiempo fue reemplazado por comales de metal o aluminio. Muchos se rompieron y quedaron olvidados en los patios. Sin embargo, su silueta redonda sigue siendo un emblema de la cocina mexicana y del vínculo entre la tierra y el alimento. Metate antiguo. El metate era la herramienta sagrada del maíz. Tallado en piedra volcánica, servía para moler granos, cacao o chiles con la fuerza de las manos. Su sonido rítmico marcaba el pulso de la cocina al amanecer. Era herencia de los pueblos originarios y símbolo de trabajo y alimento. Las mujeres molían en él durante horas hasta obtener una masa fina que después se convertía en tortillas o tamales. El metate unía generaciones y guardaba la memoria de cada familia. Cuando llegaron los molinos eléctricos, su uso comenzó a desaparecer. Hoy muchos se conservan como adorno o reliquia. Aún así, ver uno es volver a una época donde el maíz se honraba con esfuerzo y el sabor se hacía a mano. Olla de barro. En muchas cocinas mexicanas la olla de barro permanecía siempre sobre el fuego, burbujeando sin prisa. Su superficie porosa conservaba el calor y daba a los frijoles un sabor ahumado imposible de imitar. El aroma que soltaba se mezclaba con el de la leña y llenaba la casa entera. Estas ollas se fabricaban a mano en talleres de Michoacán, Puebla o Oaxaca y se vendían en los tianguis envueltas en paja. Cada una era distinta y con el tiempo se curaba como si tuviera vida propia. El guiso sabía mejor cuando se cocinaba ahí. Con la llegada del aluminio y el acero inoxidable, dejaron de usarse a diario. Algunas se quebraron, otras quedaron colgadas como adorno. Pero su imagen sigue siendo símbolo de hogar, de comida lenta y del sabor que nace solo del barro y el fuego. Molcajete grande. Hubo un tiempo en que toda salsa mexicana pasaba por el molcajete. La piedra volcánica molía jitomate, ajo y chile con un peso y una textura que ningún aparato moderno iguala. El golpe del tejolote sobre la piedra era un sonido tan cotidiano como el canto del gallo. Este utensilio viene del México prehispánico y sobrevivió durante siglos en cada casa. Servía tanto para cocinar como para servir la salsa recién hecha, aún tibia y con aroma a campo. En cada golpe había paciencia y fuerza heredada. Con el auge de la licuadora perdió su lugar central. Hoy se usa solo en ocasiones especiales o como pieza decorativa. Aún así,
Su presencia impone respeto, porque recuerda que el verdadero sabor mexicano nació del contacto directo entre piedra, mano y fuego. Anafre de carbón. Encima de una base de hierro o barro, el anafre encendía la vida diaria de muchas familias. Funcionaba con brasas de carbón y sostenía comales, ollas y cacerolas en cocinas sin gas. Su chisporroteo era señal de que la comida estaba por llegar. Los vendedores ambulantes lo adoptaron también. En él se calentaban tamales, atoles y antojitos en las calles de todo México. Era barato, portátil y resistente. El olor del carbón mezclado con el de los guisos forma parte del recuerdo colectivo del país. Cuando las estufas modernas llegaron, el anafre fue quedando relegado a los puestos callejeros. Sin embargo, su figura sigue viva en los tianguis y en los recuerdos de infancia. Representa la sencillez de una época en que bastaban brasas encendidas para llenar una casa de aroma y calor. Molinillo de madera. Girar el molinillo dentro del jarro era un gesto casi mágico. Hecho de madera tallada, servía para espumar el chocolate, el atole o el champurrado. Bastaban unas vueltas entre las palmas para que el líquido se llenara de espuma y aroma dulce. Nació en el siglo XVI y se volvió parte inseparable de los desayunos mexicanos. En muchas casas era el sonido del amanecer. Las abuelas lo guardaban colgado junto a las tazas de peltre y lo usaban con precisión y cariño. Hoy, pocas manos lo hacen girar. Las batidoras eléctricas lo desplazaron y los nuevos jarros ya no lo necesitan. Aún así, verlo despierta ternura y memoria. Es el símbolo del chocolate casero, del calor familiar y de una tradición que sigue latiendo en cada giro invisible. Prensa de madera. Antes de las prensas metálicas, el maíz se convertía en tortilla con una pieza de madera pesada. 2 tablas, una bisagra, y la fuerza de las manos bastaban para aplanar la masa fresca. El crujido de la prensa marcaba el ritmo de cada mañana. Era común en cocinas rurales y urbanas, hasta mediados del siglo XX. Las mujeres la usaban con destreza y la cubrían con plásticos recortados de bolsas para que la masa no se pegara. En minutos llenaban el comal con tortillas recién hechas. Cuando surgieron las prensas de aluminio, la versión de madera fue desapareciendo. Algunas se partieron, otras quedaron arrumbadas en bodegas. Sin embargo, su recuerdo persiste como símbolo de ingenio y sencillez. Aquella madera guardaba el pulso exacto del maíz y el esfuerzo cotidiano de las manos que alimentaban a todos. Olla tamalera. En los días de fiesta el vapor salía por la tapa de la olla tamalera y llenaba la cocina con un olor que lo envolvía todo. Era de barro grueso, con base ancha y tapa pesada. Adentro, los tamales se cocían al ritmo del agua que hervía sin pausa. Este tipo de olla se usó durante siglos antes de las vaporeras metálicas. Los artesanos la fabricaban en comunidades alfareras y se curaba con fuego antes del primer uso. Los tamales salían suaves, con un sabor que solo el barro podía dar. Con el tiempo fue sustituida por ollas de acero y aluminio. La versión original casi ha desaparecido, pero sigue viva en las cocinas tradicionales de pueblos y ferias. Cada vez que el vapor se levanta, revive la imagen de esa olla que alimentó celebraciones y recuerdos familiares. Tenate de palma. En el centro de la mesa, el tenate de palma guardaba las tortillas recién hechas. Su tejido apretado mantenía el calor y el olor del maíz recién salido del comal. Abrirlo era como descubrir un pequeño tesoro envuelto en vapor. Estos cestos se tejían a mano con hojas de palma secas y se vendían en los mercados junto a las cazuelas y los molcajetes. En muchos pueblos era el mejor regalo para una nueva cocina. Ligero, natural y resistente, acompañó generaciones enteras. Hoy casi ha desaparecido, reemplazado por tortilleros de plástico o de tela sintética. Sin embargo, el tenate sigue presente en los recuerdos de infancia y en las mesas de los abuelos. Representa la sencillez de un México artesanal, donde hasta el pan diario se guardaba con cuidado y respeto. Soplador de palma.
Nada encendía el fuego como el soplador de palma. Era un abanico trenzado que avivaba las brasas del fogón o del anafre. Con un par de movimientos, el carbón revivía y el humo llenaba la cocina con olor a leña. Cada familia tenía el suyo colgado junto a las ollas. Se hacía con hojas de palma secas, cortadas y entrelazadas con precisión. No había cocina sin él, porque el fuego era el alma de la casa, y mantenerlo vivo era una tarea diaria. Cuando llegaron las estufas de gas, el soplador dejó de tener sentido. Algunos quedaron olvidados detrás de las puertas, otros se transformaron en adornos. Hoy su imagen recuerda las madrugadas frías y las manos que daban aire al fuego para que la vida siguiera encendida. Jícara de calabaza. Antes de los vasos y tazas modernas, las jícaras servían para todo. Hechas con la cáscara de una calabaza seca y pulida, se usaban para tomar atole, agua o chocolate caliente. Eran ligeras, resistentes, y tenían un brillo natural que parecía de madera. En los mercados se vendían pintadas o al natural, y cada familia tenía las suyas para las fiestas y los desayunos. Algunas llevaban grabados o decoraciones con figuras de flores y animales. Su sonido al golpear la mesa era parte del ritual de comer y beber. Con la llegada del vidrio y el plástico fueron desapareciendo. Hoy sobreviven solo en cocinas tradicionales o como recuerdo decorativo. Aún así, siguen representando la unión entre naturaleza y alimento, y el arte sencillo de convertir una calabaza en un símbolo del hogar mexicano. Colador de manta. Antes de los filtros y coladores metálicos, la manta de cielo era la herramienta perfecta para colar café, caldos o atoles. Se colgaba sobre una taza o una olla y el líquido caía despacio, limpio y con un aroma más intenso. Era simple, pero cumplía su función con precisión. Las familias la lavaban y colgaban al sol después de cada uso, como si fuera parte de la ropa diaria. Algunas se teñían de café con el tiempo y se guardaban dobladas en la alacena. En los pueblos todavía se usa para el café de olla, símbolo de las mañanas mexicanas. Hoy casi nadie la conserva. Los filtros de papel y las cafeteras eléctricas ocuparon su lugar. Aún así, quien la recuerda sabe que el sabor de antes tenía otro ritmo y que la paciencia también se servía en taza. Rallador de lata. Con un cuchillo y una lata vacía se hacía un rallador casero. Se perforaba con clavos y se doblaban las orillas hasta formar una superficie áspera. Así se rallaba pan, queso o coco antes de que existieran los utensilios modernos. Era ingenioso, barato y eficaz. Este invento popular nació del aprovechamiento total. En los años de escasez nada se tiraba y cada herramienta tenía más de una vida. Las abuelas lo usaban con cuidado, sabiendo que podía cortar los dedos si se apuraban demasiado. Cuando los ralladores industriales llenaron las tiendas, el de lata perdió sentido, pero su recuerdo sigue presente como símbolo del ingenio doméstico mexicano. Un ejemplo de cómo, con imaginación, hasta una simple lata podía transformarse en parte esencial de la cocina. Exprimidor de aluminio. El exprimidor de aluminio era el sonido del desayuno. Con su palanca pesada y su forma brillante, extraía el jugo de naranjas, limones y toronjas en segundos. Cada casa tenía uno sobre la mesa o colgado de la pared. Surgió en la primera mitad del siglo XX, cuando el aluminio empezó a sustituir al hierro. Era resistente, fácil de limpiar y parecía eterno. En las mañanas, el aroma del jugo recién exprimido se mezclaba con el pan dulce y el café. Hoy casi ha desaparecido, reemplazado por modelos de plástico o eléctricos. Sin embargo, su silueta sigue siendo nostálgica. Representa una época en la que el jugo se hacía a mano, y el día empezaba con el esfuerzo simple de girar una palanca. Jarro de vidrio. El jarro de vidrio era un clásico de las cocinas mexicanas. Pesado, transparente y con tapa metálica, servía para guardar aguas frescas, café o leche. En su interior se veían los colores vivos del tamarindo, la jamaica o el limón, iluminando la mesa con tonos de verano.
Se fabricaban en vidrio grueso, muchas veces reciclado, y algunos tenían relieves con flores o letras grabadas. Eran tan resistentes que pasaban de una generación a otra. Abrir su tapa era escuchar el eco del hielo chocando contra el cristal. Con el plástico y las jarras modernas, aquellos jarros fueron desapareciendo. Hoy sobreviven en casas antiguas o en mercados de pulgas, pero su brillo evoca tardes de comida familiar y la frescura de un México donde el agua de fruta se preparaba con paciencia y se servía con orgullo. Frutero colgante. Colgado del techo con 3 niveles de metal o mimbre, el frutero colgante llenaba de color la cocina. En cada canasta había plátanos, naranjas y limones envueltos en papel periódico. Era práctico, decorativo y evitaba que las hormigas se acercaran. Durante los años 60 y 70, fue parte del paisaje cotidiano. Las abuelas lo limpiaban con trapo húmedo y lo balanceaban suavemente para alcanzar la fruta del fondo. Su movimiento constante parecía darle vida al espacio. Con el tiempo, las cocinas modernas lo reemplazaron por fruteros de mesa o refrigeradores llenos de cajones. Aún así, su imagen sigue viva en fotografías familiares. Era un pequeño jardín suspendido que recordaba que la fruta, antes que alimento, era también adorno natural de la casa mexicana. Mantequera de vidrio. Sobre la mesa del desayuno solía haber una mantequera de vidrio. Su tapa transparente dejaba ver el color dorado de la mantequilla, y su base pesada mantenía el frío del refrigerador. Era un objeto elegante, simple y funcional. Se popularizó en las décadas de los 50 y 60, cuando los juegos de mesa y vajillas se vendían por catálogo. Algunas tenían relieves, otras el logotipo de marcas locales. El acto de destaparla formaba parte del ritual de poner la mesa. Con los empaques industriales, la mantequera fue desapareciendo. Las nuevas presentaciones ya no necesitaban recipiente, pero en muchas memorias sigue siendo símbolo de orden y cuidado, de un tiempo en que hasta la mantequilla tenía su propio lugar en la mesa familiar. Mantel de hule. El mantel de hule fue el paisaje diario de miles de mesas mexicanas. Con flores rojas, frutas o cuadros brillantes, protegía la mesa de madera y se limpiaba con un trapo húmedo después de cada comida. Brillaba con la luz del mediodía y olía a hogar recién aseado. Durante los años 70 y 80 fue símbolo de orden y practicidad. En él se hacían las tareas escolares y se amasaba el pan. Su superficie plástica era escenario de risas, regaños y sobremesas eternas. Con el tiempo, los manteles de tela y los comedores modernos lo fueron desplazando. Aún así, su imagen sigue viva en la memoria colectiva. Representa la sencillez de la vida cotidiana y el cariño con que se cuidaban las cosas simples que hacían de una casa un hogar. Gallito servilleta. En una esquina de la cocina solía estar el gallito servilleta. Hecho de madera pintada, sostenía un puñado de servilletas dobladas y siempre parecía mirar con orgullo la mesa. Era un adorno útil, alegre y familiar. Se vendía en ferias y mercados, junto a saleros, cuchareros y portallaves. Cada casa tenía uno distinto, a veces con colores brillantes o nombres grabados a mano. Su figura representaba prosperidad y buen humor, un toque de alegría doméstica en medio del ajetreo diario. Con los servilleteros de plástico y las mesas minimalistas, el gallito fue desapareciendo. Hoy sobrevive en cocinas rurales o en los estantes de los tianguis. Pero su presencia sigue siendo símbolo de calidez, del arte popular que convertía lo cotidiano en algo entrañable. Tortillero de manta. El tortillero de manta era inseparable de la comida mexicana. Hecho con tela gruesa y bordada, mantenía las tortillas calientes y suaves hasta el final de la comida. Al abrirlo, salía el vapor del maíz recién hecho y el olor llenaba la mesa entera. Cada familia tenía uno distinto. Algunos llevaban flores, otros frases como buen provecho o hecho con amor. Se lavaban a mano y se secaban al sol, listos para la siguiente comida. Era el guardián silencioso de un alimento sagrado.
Con los años fue sustituido por versiones de plástico o fibras sintéticas. Sin embargo, el de manta sigue siendo el más recordado. Representa el calor compartido, la unión familiar y la costumbre de servir las tortillas como un acto de cariño. Radio de bulbos. El radio de bulbos acompañó durante décadas la vida de las cocinas mexicanas. Su caja de madera, sus botones redondos y el brillo cálido de las válvulas encendidas daban compañía mientras se cocinaba. En las mañanas sonaban boleros o noticieros, y al mediodía las radionovelas se mezclaban con el olor a guiso. Era mucho más que un aparato. Marcaba el ritmo de la casa, anunciaba la hora de servir la comida y llenaba el silencio de las tardes. En cada familia había uno, colocado sobre el refrigerador o en una repisa junto a las tazas de peltre. Con el tiempo fue reemplazado por transistores y televisores. Muchos terminaron guardados o vendidos como chatarra. Sin embargo, su recuerdo sigue vivo como eco de una época en la que la cocina no solo alimentaba el cuerpo, sino también los sueños que llegaban a través de la radio. Tecomate antiguo. En los campos mexicanos, el tecomate era símbolo de ingenio y supervivencia. Hecho con la cáscara seca de una calabaza, servía para guardar agua, mezcal o semillas. Su interior poroso mantenía el líquido fresco y su forma redonda encajaba perfecta en la mano. Durante siglos acompañó a campesinos y viajeros. Algunos lo decoraban con pintura natural o lo colgaban del cuello con un lazo de ixtle. Cada tecomate tenía historia, olor a tierra y sonido hueco cuando se vaciaba. Con los envases de vidrio y plástico, su uso desapareció casi por completo. Hoy se conserva solo en pueblos o museos, pero sigue recordando la creatividad del México antiguo, donde la naturaleza misma se convertía en utensilio. Cazuela de cobre. La cazuela de cobre brillaba sobre el fogón como una joya encendida. En ella se cocinaban ates, cajetas y frutas cristalizadas con una textura que ningún otro metal lograba. Su superficie reflejaba el fuego y llenaba de destellos la cocina. Los artesanos de Santa Clara del Cobre, en Michoacán, las fabricaban a golpe de martillo. Cada pieza era única, hecha con paciencia y fuego vivo. Su durabilidad la convertía en herencia familiar. Con el tiempo fue reemplazada por ollas de acero y aluminio. Pero su imagen aún vive en las ferias y cocinas tradicionales. Es símbolo del arte manual y del sabor, que solo el cobre puede dar a los dulces mexicanos. Cucharero de madera. En la pared principal de la cocina colgaba el cucharero de madera. Tenía huecos y ganchos para las cucharas, los molinillos y los cucharones de barro. Su presencia ordenaba el espacio y llenaba de calidez las paredes. Fabricado por carpinteros locales, era parte esencial del ajuar doméstico. Algunos se decoraban con flores pintadas o con frases grabadas a fuego. Su madera guardaba el aroma de los guisos y del jabón con que se limpiaba cada noche. Cuando llegaron los muebles modernos, el cucharero fue desapareciendo. Hoy se ve solo en cocinas antiguas o ferias artesanales, pero sigue siendo símbolo de orden, oficio y cariño, de un tiempo en que cada utensilio tenía su propio lugar en la casa. Si has llegado hasta aquí, te comenté al inicio que había un recuerdo muy especial, uno que nació en tiempos difíciles y que aún guarda el sabor del hogar. En muchas cocinas mexicanas, cuando no quedaba casi nada para comer, la abuela tomaba una tortilla caliente y la mojaba en el café de olla, dejándola suavizarse con el aroma de la canela y el piloncillo. Ese gesto sencillo tenía nombre propio: el taco de café, un bocado humilde que reconfortó a generaciones enteras. Era el remedio para el cansancio, el hambre ligera o la tristeza. Un gesto sencillo que unía generaciones alrededor del fuego, como si en ese momento todo volviera a estar bien. ¿Recuerdas haber visto alguna de estas cosas en casa de tus padres o de tus abuelos? Cuéntanos en comentarios y suscríbete para seguir viajando juntos por la memoria mexicana.